Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al Seminario Talmid, Chile, nuestra clase El Evangelio y la Conversión Bíblica. Hoy día vamos a estudiar la cuarta parte del Evangelio que trata de la respuesta que el hombre tiene que presentar a Dios delante de la proclamación del mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es la respuesta que el hombre tiene que presentar a Dios? La Biblia nos enseña claramente cuál es la respuesta. Arrepentíos y creed en el Evangelio es la respuesta a las buenas nuevas del hombre. Marcos capítulo 1 versículo 15, Jesús mismo dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el capítulo 20 de este mismo libro de Hechos, versículo 21, Pablo dijo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 26, el versículo 28, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, o sea, a arrepentirse y creer en el Evangelio. Un cristiano convertido es aquel que se vuelve de su pecado y confía en el Señor Jesucristo y nada más para salvarlo de su pecado y del juicio venidero. Vamos entonces estudiar un poco más al respecto de la fe, que es uno de los elementos necesarios a respuesta del hombre à proclamação del Evangelio. ¿Qué es la fe? La fe es dependencia total, absoluta, completa de un ser en otro, o sea, del hombre, criatura de Dios, en Dios mismo, que es el creador de todas las cosas. Es una confianza sólida como una roca fundamentada en la promesa y la verdad de que Jesús vino a salvarnos del pecado, a pesar de las circunstancias en contra. Miren que no es cualquier tipo de fe, no es una fe vacilante, una fe que oscila, una fe insegura, no. Es una confianza sólida como una roca, fundamentada en qué? En la promesa y la verdad de que Jesucristo vino a salvarnos del pecado. Y no importan las circunstancias que el hombre esté, si él cree, va a tener esta salvación. Romanos capítulo 4, del versículo 18 al 21, Pablo escribió el siguiente: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, como Abraham, que creyó contra todas las circunstancias, su vida era, las promesas de Dios para la vida de Abraham era algo completamente imposible a la mira, a los ojos humanos, pero él creyó y eso le fue imputado como justicia. Nosotros estamos dependiendo de él
para que nos asegure un veredicto justo por parte de Dios, el juez, en lugar de un veredicto culpable. Porque lo que el hombre es delante de Dios es esto: culpable, perdido, pecador, malo, impío, perverso, rebelde. Todos los adjetivos, atributos negativos que alguien puede tener están sobre el hombre por causa del pecado. Y la fe es justamente depender de Dios, depender de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo en la cruz, para que nos asegure este veredicto de justos delante de Dios y no de culpables. La necesidad más grande de cada ser humano es de ser encontrado justo y no perverso a los ojos de Dios. Justificado entonces es la declaración de Dios de que somos justos a sus ojos en vez de culpables. ¿Y cómo aseguramos un veredicto justo? Confiando en que Dios sustituirá el historial de Jesucristo por el nuestro, y por lo tanto seremos declarados justos. En Romanos capítulo 3, versículo 22, Pablo escribió: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para con todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Miren que la Biblia dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y para quién es? Para todos los que creen en Él. Entonces, nuestro pecado fue imputado a Jesucristo, nuestra historia de pecado fue imputada a Jesucristo, y la justicia de Jesús, su historia de vida perfecta, recta, santa, fue imputada a nosotros, y por eso Dios nos declara justos. Vamos a leer en Primera de Pedro, primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Romanos capítulo 4, de 1 a 7, Pablo habla de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En Zacarías capítulo 3, del versículo 1 a 5, nosotros podemos leer la historia del sumo sacerdote Josué, de cómo Dios sacó sus vestiduras sucias, su pecado, cambió su vestimenta y perdonó su pecado. Zacarías capítulo 3, de 1 a 5, usted puede leer este hecho, onde el pecado de Josué, el sumo sacerdote, fue perdonado por Dios. Él fue justificado delante de Dios. Dios, esto es imputación, o sea, Dios saca el pecado del hombre y lo pone en la cuenta de Jesús y atribuye la justicia de Jesús a la cuenta del hombre. Dios miró a su Hijo y vio nuestro pecado, y ahora nos mira y ve a justicia de Jesús. Qué cosa maravillosa.
Somos entonces justificados solamente por la fe. Não há outra maneira del hombre ser justificado delante de Deus, solamente por la fe. E é um regalo de graça. Vamos ler em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. El apóstolo Pablo escreveu assim: Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Significa entonces, hermanos, renunciar a qualquer outra esperança de ser contado como justos delante de Deus. Tener fé em Jesus significa creer que Ele é quem disse ser, o Rei crucificado e ressuscitado, quem ha conquistado a morte e o pecado e que tem poder para salvar al hombre. Que Deus entonces les bendiga, reflitam sobre este aspecto, podem ler mais acerca e hasta nossa próxima classe. Que Deus les bendiga.